La salud en salud, dinero y amor. Por 88.9 Noticias. The fishing boats go out across the evening water, smuggling guns and arms across the Spanish border. The wind whips up the waves aloud, the ghost moon sails among. Está con nosotros en la línea para hablar de este tema tan relevante que ha generado mucha expectativa, mucho miedo. Ya vemos en los centros comerciales a mucha gente con tapabocas. Y para hablarnos de este tema está el doctor epidemiólogo, por cierto, Óscar Sosa, para comentarnos del coronavirus, doctor. ¿Tenemos motivos para alarmarnos, para asustarnos, para tomar medidas preventivas desde ya? Ya vimos que ya se cerró la ciudad, Wuhan, donde inició la epidemia. Ya nadie puede entrar, nadie puede salir. El caso posible detectado en México ya se descartó, pero ¿tenemos que preocuparnos, doctor? Pues realmente lo que tenemos que hacer es mantenernos informados. No hay por qué alarmarnos en el sentido en que el virus no tiene una transmisión de persona a persona de manera sostenible. ¿Qué quiere decir? Que se tiene que tener contacto estrecho con el enfermo para poder contagiarse. No es algo tan contagioso como, por ejemplo, influenza. Influenza, si estamos en una habitación con alguien con influenza y nosotros no estamos vacunados, pues nos contagiamos fácilmente. Entonces, esa es un poco la diferencia en el cual podríamos decir si sí alarmarnos o no alarmarnos. Hay que solamente estar bien informados, y eso es lo más importante. No hacer caso de redes sociales, porque lamentablemente muchas de las veces solo malinforman a la población en general. Doctor, sí, bien. Gracias. Le saluda Marilena Vega. ¿Cuáles serían las medidas de prevención, sea este nuevo virus, o sea, porque estamos en temporada de muchas enfermedades vías respiratorias? ¿Qué medidas son las que deberíamos de tomar en esta temporada? Claro, sí, estamos justamente en una temporada elevada. Por ejemplo, en influenza, las primeras semanas de enero son donde empiezan a crecer los números de influenza de manera natural, de manera normal. Lo que tenemos que hacer es primero ver cuáles son las vacunas que nos hacen falta en cuanto a temas respiratorios. Por ejemplo, los niños y los adultos mayores, pues la vacuna contra el neumococo, y todos deberíamos estar vacunados contra influenza. Esto sería como lo primero. Segundo, dentro de las medidas que debemos de tener, pues es el lavado de manos con agua y con jabón, o la higiene de manos con alcohol gel o alguna sustancia que nos pueda ayudar a limpiar nuestras manos. Utilizar cubrebocas en caso de estar enfermos. En caso de estar enfermos, no nada más utilizar cubrebocas, sino este estornudo de etiqueta en el cual se estornuda o se tose en el pliegue del brazo, en lugar de taparnos con las manos, porque ahí es donde podemos llegar a contagiar a otras personas. Y también, si estamos enfermos, creo que lo más importante es no automedicarnos e ir inmediatamente a atención médica para que seamos valorados de manera adecuada, y no utilizar el antibiótico que alguien más dejó, porque realmente la mayor parte de estas enfermedades son virales, no son bacterianas y no necesitan antibióticos. Entonces, esos son como los puntos más importantes que debemos de tomar en cuenta. Muchas de las veces nos enfermamos y creemos que no pasa nada, todavía puedo ir a trabajar o puedo ir a la escuela. Lo más recomendable es no hacerlo, porque ponemos en riesgo, a los que nos rodean. Gracias, doctor. Doctor Óscar Sosa, epidemiólogo. Doctor, en este momento, ¿qué sabemos de este coronavirus? ¿Es una nueva cepa? ¿Qué se dice sobre la vacuna, sobre la posibilidad de que estemos frente a un medicamento que todavía no tenemos, a una vacuna que no está en el país? Bueno, en cuanto a este virus, es un virus nuevo. Ayer uno de los artículos que salió publicado muchos de estos virus tienen enlaces con animales. Por ejemplo, SARS-CoV, que es de la misma familia, el coronavirus, ese fue de origen de murciélagos, por ejemplo. MERS-CoV, que también es uno de la misma familia de coronavirus, es de camellos. En este caso parece ser que pudiera ser de serpientes, y este es un artículo que salió ya apenas publicado. Entonces es un virus nuevo, es un virus que apenas se conoce.
Por lo tanto, es difícil tener un tratamiento dirigido a este virus, porque apenas se está conociendo, y mucho más difícil tener vacunas. Es decir, no todas las enfermedades emergentes tendremos que buscar inmediatamente una vacuna para poder hacerlo. Por ejemplo, no hay vacuna contra SARS, no hay vacuna contra MERS. No es la prioridad ahorita. La prioridad sería conocer el virus, saber cuál es la forma de transmitirse, la forma de tratarse y la forma de prevenirse. Pues todavía la estructura de una vacuna se ve difícil por el momento. Muchas gracias al doctor Óscar Sosa, epidemiólogo, por esta charla, por esta explicación. Amigos, hay que tomar precauciones. Seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor con más información. Las finanzas en salud, dinero y amor. Por 88.9 Noticias. Vamos a platicar con el abogado Hugo Ítalo Morales sobre el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos. Doctor, ¿cuáles son esos aspectos que ahora que pues se aprobó en Estados Unidos, esperamos suceda lo mismo en Canadá? Desde el sector empresarial, ¿qué se debe observar en las condiciones legales que impone? Por ejemplo, el tema de contratos con grandes multinacionales de origen estadounidense y canadiense ya están enviando, por cierto, los contratos de compliance, en donde ya aparece este tema de ¿estaría usted dispuesto a permitir la auditoría de sus cuentas? Doctor, ¿qué nos puede contar sobre este tema? No, yo creo que la intervención que pueden tener empresas o gobiernos extranjeros tienen un límite, y la situación individual tanto del país como de las empresas no puede darse a conocer a terceros, salvo que voluntariamente y no por razones comerciales convengan al interesado, pero obligar a la enseñanza en las auditorías a contabilidad no es un acto voluntario ni aceptable. Gracias, doctor. Le saluda María Elena Vega. Oiga, uno de los puntos que se tocan en el TEMEC es la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje. Sin embargo, recientemente el subsecretario del Trabajo dice que se van a incrementar las juntas de conciliación y arbitraje. ¿Qué pasa con esto y por qué son o no son tan importantes las juntas de conciliación? Bueno, mire, las juntas de conciliación son muy importantes, puesto que son los organismos que resuelven los conflictos entre patrones y trabajadores. Lo que ocurre es que en el gobierno anterior se pretendió, mediante modificaciones constitucionales, pasar las juntas de conciliación al Poder Judicial y hacer órganos laborales o tribunales laborales. Surgió la ley procesada a partir del 1 de mayo de 2019. Sin embargo, la transferencia de las juntas al Poder Judicial no puede ser de forma inmediata. Tendrá que nacer primero el Poder Judicial en materia laboral local y en materia laboral federal, y las juntas de conciliación actuales concluir con todos los asuntos pendientes. No se los pueden transferir así a los tribunales laborales porque sería una violación a la ley. Entonces vamos a tener, a partir de la apertura de los tribunales judiciales laborales, un paralelismo. Las juntas de conciliación, hasta que terminen todos sus expedientes pendientes, y los tribunales del Poder Judicial, que recibirán nuevos asuntos a partir de su apertura. Doctor, le saluda Romina Román. Oiga, los trabajadores, con el Tratado de Libre Comercio que ya se firma en un par de meses de manera definitiva, ¿los trabajadores mexicanos quedan mejor, peor o igual? Bueno, yo creo que no debe afectarles a los trabajadores del Tratado de Libre Comercio. Lo único que les va a afectar son las modificaciones a la ley laboral derivadas del Tratado de Libre Comercio, las modificaciones nacionales, como le digo, en el cual se pasan las juntas de conciliación a tribunales laborales, pero en realidad no hay cambio sustancial para la clase trabajadora.
que tenga importancia. Muchísimas gracias al abogado Hugo Ítalo Morales. Estamos platicando de este asunto de los tribunales laborales. Es decir, abogado, usted nos dice que para los trabajadores no hay grandes cambios, pero en el Tratado de Libre Comercio pues nos hablan de que incluso las bases sindicales de Estados Unidos podrán de alguna manera tener representación aquí en México. Eso de alguna manera sí cambia el ambiente y los contrapesos, abogado. Eso afecta al gobierno federal, pero no a los trabajadores. Toda vez que ese contrapeso que se pretende hacer con inspectores de trabajo, con el disfraz de diplomáticos, realmente es para vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales por parte del gobierno. Entonces pero los beneficia a los trabajadores. No, a los trabajadores no les afecta eso, porque un funcionario extranjero no puede venir a decirle a un trabajador o a un sindicato lo que tiene que hacer. Se lo tendrá que decir al gobierno o al poder legislativo, pero no se lo podrá decir al trabajador. O sea, a ellos en lo personal no los afecta. Ya, pues muchísimas gracias, doctor Hugo Ítalo Morales. Por supuesto, gracias por esta explicación que nos da aquí en Salud, Dinero y Amor. Al contrario, estoy a sus órdenes. Gracias, amigos, quédese con nosotros, seguimos. Vamos a platicar y vamos a enlazarnos con Jorge Fernández Menéndez. Seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor y nos da muchísimo gusto saludar vía telefónica a un colega periodista, Jorge Fernández Menéndez. Muchísimas gracias, Jorge, muy buenas noches. Muy buenas noches, es un gusto saludarme, estar con ustedes, es un placer. Gracias, Jorge. Oye, ayer presentaste tu libro Nadie supo nada, la verdadera historia del asesinato de Eugenio Garza Sada. Periodismo de investigación que se sigue haciendo. Jorge, platícanos qué vamos a leer en este libro. Mira, este es un libro que originalmente es parte de una serie de reportajes que hicimos a principios, hace más de una década, sobre el asesinato de Garza Sada, que luego se transformaron allá por 2006, 2007 en un libro sobre la historia de este asesinato. El asesinato de Garza Sada fue un punto de inflexión de un terrible enfrentamiento que hubo en aquellos años entre el presidente Luis Echeverría con los empresarios de lo que se llamaba entonces el Grupo Monterrey, un grupo muy poderoso, sigue siendo muy poderoso, aunque ya son distintas empresas, ya transformadas, se ha distribuido en distintas empresas, pero era un conflicto político, un conflicto ideológico, un conflicto de una forma de ver las cosas. Lo que tiene el libro es que ahora reeditamos, ampliamos, también por las circunstancias que se han vivido el año pasado en torno precisamente a este asesinato. Lo que tiene el libro es una investigación documental de los memorandos, documentos de lo que era la Dirección Federal de Seguridad, donde se explica que desde un año y medio antes del intento de secuestro y asesinato de Garza Sada, la Dirección Federal de Seguridad tenía infiltrada la célula guerrillera que iba a realizar esa acción y supo durante todo el tiempo lo que iba a ocurrir, cómo se organizaba el secuestro, quiénes iban a participar en el secuestro, qué se iba a hacer en el secuestro, y la verdad es que no se hizo absolutamente nada. Hay una serie de explicaciones, hipótesis que manejamos en el libro sobre por qué no se hizo nada, pero lo que resulta terrible es que el Estado mexicano, y estos documentos estaban dirigidos directamente al secretario de Gobernación y la Federal de Seguridad dependía directamente del secretario de Gobernación y del presidente de la República, no hizo nada para tratar de evitar el secuestro de uno de los principales empresarios del país. Jorge Fernández Menéndez, con este título Nadie supo nada y ahora dices Nadie hizo nada, ¿cuál es tu conclusión en torno a uno de los capítulos pues más tristes para la élite empresarial regiomontana? ¿Consideras tú que esa herida está abierta? Porque en cuanto se hace una referencia, vuelve a surgir esta polarización, este tema de los empresarios ricos, el pueblo pobre. ¿Es una herida que no se ha cerrado, Jorge? No, por supuesto que es una herida que está abierta. Yo presenté el libro la semana pasada en Monterrey y
y es una herida que sigue abierta. Es una herida que sigue abierta porque se dio en un contexto de un enfrentamiento durísimo. Hay que decir también que esto es algo que es producto también de la Guerra Fría, de una situación de Guerra Fría. Ocurrió el intento de secuestro y asesinato unos días después del golpe en Chile. No sería difícil defender lo que ocurrió con lo que estaba ocurriendo en el país y en el mundo. Pero lo que sucede es que la herida sigue abierta, primero porque nunca se aclaró el caso, y segundo porque el libro deja muy claro que las autoridades nos mintieron. Sabían quiénes eran los asesinos, los que iban a hacer realizar el secuestro. No solamente sabían quiénes lo iban a realizar, sabían cómo, cuándo y dónde se iba a realizar. Sabían los nombres. Hay muchas especulaciones de por qué se hizo. En realidad, la más fuerte está en el libro también, que Eugenio Garza Sada estaba a punto, ya había entregado el primer pago de quedarse con la cadena de periódicos García Balseca, la Torre de los Soles de México, que era en aquel momento la cadena de periódicos más importante del país. Eran cerca de 50 periódicos, que eran los periódicos prácticamente, salvo el Excelsior y el Universal, los periódicos de referencia realmente nacionales, que cubrían todo el país, con una posición muy enfrentada al gobierno de Echeverría. Y la intención fue que Garza Sada muriera en aquel intento de secuestro, o que simplemente fuera secuestrado para después liberarlo, no lo sabemos. Claro. Pero lo que sí sabemos es que hubo una manipulación del gobierno, del grupo guerrillero que intentó esa acción, y una manipulación también del gobierno sobre la información que nos dio en aquellos días. Pues muchas gracias, Jorge. Nos quedamos con este tema y con este dicho tuyo de que es una herida abierta y lo grave que puede ser dividir y polarizar a la sociedad, porque finalmente son temas que continúan y que pueden hacerse mucho más grandes. No se pierda el libro de Jorge Fernández Menéndez, Nadie supo nada, historia del asesinato de Garza Sada. Gracias por acompañarnos esta noche aquí en Salud, Dinero y Amor. No, muchas gracias a ustedes, es un placer, un honor estar con ustedes. Muchas gracias, quédese con nosotros. Claudia Villegas, María Elena Vega y una servidora, Romina Román. Continuamos con más información. El amor en Salud, Dinero y Amor, por 88.9 Noticias.